Y si después el capítulo lo utiliza, bienvenido sea. Si se utiliza bien, pues bueno, pues por supuesto da sus PDUs. Entonces, bueno, un placer. Soy José Ignacio Noguera. Estoy de coordinador del Club de Lectores del PMI Madrid. Hoy comenzamos nuestra ciclo de reflexión sobre la lectura de comenzar por qué de la lectura de Simon Sinek, ¿no? Son 6 partes y hoy toca la primera parte, el capítulo número 18, perdón, el día número 18, la parte número 1, un mundo que no comienza con el porqué. Y tenemos nuestro famoso lema, explora, descubre, aprende y comparte, ¿no? Teníamos citados hoy dos expertos, tenemos a Fabio y tenemos a JJ Rodríguez, ¿no? Fabio, Scrum Master, Scrum Foundation, Lean Six Sigma Black Belt, PMP, e ingeniero, ¿cómo se llama? De diseño electromecánico, y JJ en tecnología, PMP y TIL y Scrum Master, ¿no? El capítulo tiene, la parte número 1 tiene 2 capítulos. Asume que tú conoces, y segundo, ¿cómo se llama? Caraota, ¿no? Zanahorias y palos, ¿ok? Y entonces vamos a comenzar con nuestros expertos, ¿verdad? Cuéntame, Fabio, capítulo número 1, ¿ok? ¿Qué te pareció el capítulo número 1? ¿Me puedes comentar? Sí, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes en Panamá, muy buenas noches en Europa. ¿Estás Gracias dónde, Fabio? Cuéntanos. en la ¿Estás ciudad de dónde? Panamá ahorita mismo, Ok. gozando del buen clima tropical de la ciudad de Panamá. Gracias por la oportunidad, Ignacio. En principio, el primer capítulo, el autor introduce el concepto de lo que es el círculo de oro, que consta de varios niveles, ¿no? El por qué, el cómo y el qué. Según el autor, todas las organizaciones, personas saben qué hacer. Algunas saben cómo hacerlo, pero realmente no conocen muy poco el porqué de lo que están haciendo. El porqué no se refiere realmente a tener una remuneración, ganar dinero, sino realmente a un propósito, una causa o una creencia en particular. Que Ujú. realmente eso debería ser el sentido de la organización. Ok. También utiliza algunos ejemplos de líderes como Martin Luther King y las empresas como Apple, que han inspirado a personas, no solo lo que hacen, sino el propósito y las creencias fundamentales que esos líderes transmiten. Y Ujú, argumenta también que la gente no compra por lo que haces, sino por qué lo haces. ujú, Aquellos que empiezan con el por qué tienen la capacidad innata de inspirar a otros a su alrededor o seguir las visiones y sueños que ellos se proponen. Realmente eso es lo que yo percibí es lo que tú del percibiste, ¿sí? exactamente. Nuestro amigo José Jesús no ha aparecido todavía, pero bueno, será otra oportunidad. Entonces vamos a ver qué opinan los participantes. Tenemos a Tirso, Antonio, Eli y Marimar. Cuéntame, Marimar, ¿a ti qué te pareció interesante de ese capítulo, del número 1? Damos paso a Marimar. Marimar, Eli, sí, Sí, perdona. Para mí los ejemplos me parecen muy evidentes y hablan por sí mismos en la introducción. Quiero decir, bueno, no conocía a los hermanos Wright para la aviación, pero bueno, es verdad que Apple siempre lo ponemos como ejemplo, etcétera, etcétera, pero el hecho de vincular la eficiencia y el éxito de una empresa
a este, el porqué y el propósito. Es algo que estamos oyendo últimamente, el propósito de la empresa, el que todo el mundo lo sepa, el que todo el mundo lo viva, etcétera, etcétera. Y creo que introduce bien el libro. Ahora me he quedado yo un poco con la intriga para ver cuál va a ser el desarrollo durante todo el libro, pero creo que es un buen inicio y para ponerlo sobre la mesa. Eli, cuéntame, ¿qué viste tú en el capítulo número 1? Asume que tú conoces. Estoy contigo, Eli. Hola, sí, gracias. Bueno, en principio, comentar lo que es el porqué para mí, que siempre es justamente causa y efecto, aunque directamente el autor no lo expone con la frase, sino que lo induce de alguna manera. En unas partes habla de causa, en otras partes habla de efecto. Este, o sea, todavía estoy descubriendo un poco a dónde nos quiere llevar. Eh, digamos que el hecho de comenzar, porque, bueno, sí, uno tiene que hacerse las preguntas, pero cuando él trata de transmitir, de que preguntarse qué, o de tener una visión, cuestiona un montón de cosas que todavía no comulgo con con lo que quiere transmitir el libro. Entonces, para empezar, digamos que para dar un primer comentario, eso sería, ¿no? Claro. Que para mí todavía no, la causa y efecto no sería la única pregunta a realizar. No sea la única. Antonio, cuéntame, ¿qué viste tú en el capítulo número 1? Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Aquí haciendo magia con estos horarios, pero funciona un montón. Bienvenido, bienvenido. Estás en Panamá Sí, sí, también. sí. Tranquilo. Mira, fíjate, a mí del primer capítulo me pareció fenomenal el tema de inspirar a otros, ¿no? Y es el punto de cómo hacemos para inspirarnos nosotros primero para poder inspirar a los otros y ponerle pasión a todo lo que hacemos. Una de las cosas que me llamó la atención es que asumimos, y justamente ahí lo puse en el Google Class, que hay una frase en inglés que la aprendí hace mucho tiempo, que es assume, que es AWSUME. Y lo que significa esa interpretación es que nos convertimos en unos asnos cuando asumimos. Hacemos unos asnos de nosotros y unos asnos de los otros cuando asumimos, porque estamos tomando decisiones con información incompleta o falsa, porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Entonces, por eso digo, los hechos son neutros, que suena muy lindo, pero es quitarle la emocionalidad al tema de cómo lo hacemos, ¿no? Y entender cuál es la causa de la acción, cuál es el por qué y el para qué hacemos las cosas. Ese fue, digamos, lo que me llevo del primer capítulo. Tirso, cuéntame, ¿qué viste tú en ese primer capítulo? Oye, ¿me escuchan? Te estamos escuchando. Vi varias cosas interesantes o recordé unas cuantas cosas. En realidad los amigos Wright tenían claro, por ejemplo, la respuesta de por qué los aviones podían volar. Si la presión de abajo de los planos era más alta que la presión de arriba, el avión, el avión vuela. Ese por qué estaba claro. Y bueno, ¿y por qué volar? Había miles de respuestas. Y por más que los otros equipos tenían todos los hierros, toda la tecnología, todos los recursos, etcétera, no pudieron llegar a la meta primero que ellos. Porque ellos no estaban, ellos querían que el avión volara, no querían participar en guerras o que el correo volara o todas esas cosas que el gobierno estaba empujando por detrás. El Ujú. asunto es que la idea de la visión al principio no es seguida por todos, porque no es entendida. El visionario ve y si ve bien, está viendo algo que los demás no ven.
y cómo lo transmite, se organiza y se pone a la gente en términos de impulsar la idea, de vivir la idea, es lo que hace la diferencia. Yo pienso que al final, el porqué cambia de un porqué de innovación a un porqué de operación de una empresa grande o de una empresa pequeña. Eh, pero todavía no hemos llegado al porqué. Claro. Eh, es bien interesante ese porqué, eh, porque al final del día uno puede pasar la vida detrás de algo sin saber por qué. Este, Es muy y cierto. así es, así es. Entonces y bueno, yo no lo he visto en tantas reuniones de herencias de proyectos donde se relata lo sucedido y nadie pregunta el por qué. ¿Por qué? ¿Para qué? Aunque todo el mundo sabe hacer su trabajo, aunque todo el mundo tiene claras sus responsabilidades. Pero resulta ser que el por qué, la respuesta del por qué, te hace vivir lo que estás haciendo. O sea, le encuentras el sentido a lo que vas a hacer. Si el por qué no es importante, pues sencillamente tú haces lo que tienes que hacer y te ganas un dinero. Y no hay ni pena ni gloria. Pero Sí, bueno, el libro está interesante, hay que seguir ahí seguimos. leyendo. Todavía nos queda el capítulo número 2. Bueno, llegó Marimar, no, perdón. Sí, llegó William y llegó Carmen, pero vamos a dejarlo para el segundo capítulo para tener sus opiniones. Del capítulo número 1 había cosas como, por ejemplo, historias de liderazgo, decisiones educadas versus decisiones correctas, toma de decisiones basadas en supuestos y datos, y si los que pasaban si los supuestos están equivocados, liderazgo inspiracional. Seguimos al líder no por ellos, sino por nosotros mismos, y decisiones racionales versus decisiones viscerales. Pero creo que Antonio hacía mucho la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una decisión educada versus una decisión correcta? ¿Alguien podría explicar eso? Una diferencia entre una decisión educada versus una educación correcta. Significa que tenemos que profundizar, Sí, ¿verdad? sí. A Sí. ver, yo así como primer feedback, para mí, no sé si es el buen camino, pero yo os voy a dar lo que pienso así en lo que me viene a la cabeza. Estoy pensando una decisión educada, puede ser una decisión política o quiero decir, o rápida, etcétera, pero que cae bien. Y una decisión correcta es una decisión en la que se ha basado en datos y hemos hecho un análisis un poco más racional. No sé si por ahí van los tiros, pero yo cuando leo esa frase es lo que me sugiere, ¿vale? Ujú. Yo pensaba, Yo lo veo es que educada se refiere a una situación donde ya hay datos, donde ya hay cierto nivel de análisis y de comprensión para tomar una decisión, pero la decisión correcta es la que encaja en el entorno que afecta la decisión. Puede ser muy educada, pero si no considera el lugar de aplicación, pues no es correcta, no es la que conviene, no es la que moviliza a la gente. eso es interesante. Una tercera opinión sobre ese punto. ¿Alguien que nos quiera aportar con decisiones educadas versus decisiones Mira, correctas? fíjate que Sí, esa... vale. Adelante, adelante, perdón. Dale, Carmen. Es Eli, mi querido Watson. Perdón. Te veo, dale, dale, dale. Vale. Mira, yo había pensado que la parte educada se refería al conocimiento que puede tener la persona, o el grupo de personas que están trabajando, como decir, bueno, son personas que tienen un cierto perfil profesional para el desafío que tengan enfrente. Y la decisión correcta, pues tendría que ver ya con la experiencia y lo que experimenten con lo que vayan a desarrollar, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, tal vez adelantándome un poco, buscando lo que es el bien para todos. Entonces, me digo adelantándome un poco porque sé que hay algo de eso más adelante en el libro.
Así que eso era lo que había entendido un poco de esa frase. Antonio. Fíjate que a mí me llamó la atención eso porque el libro indica que todos queremos hacer decisiones educadas y educadas basadas en información. Y después te pone a cuestionarte sobre aquellas decisiones que las haces aquí totalmente educadas, pero hay otras decisiones que las haces acá, que son las decisiones del estómago, del gut, ¿no? Que es lo que dice él. Y la vida se termina componiendo de decisiones. Y esas decisiones eh, que parecen intrascendentales, ¿no? No es, a ver, para moverte de país, por ejemplo, no es la decisión no la tomas el día que te fuiste del país, o sea, la tomaste años atrás, cuando decidiste cambiar y probablemente en ese momento ni siquiera tenías, era una decisión educada, sino fue una decisión del sentir, ¿no? Entonces, me llamó poderosamente la atención ese punto y el tema de hablar de decisiones. Y entiendo que se desarrollará el libro buscando efectivamente el porqué de esas decisiones que estamos tomando. Ujú. Y ahora teníamos el capítulo número 2, zanahorias y palitos. Fabio, ¿nos los introduces, por favor? Sí, bueno, en este segundo capítulo, sí, el autor profundiza mucho en el tema de la biología del cerebro y para aplicar el porqué y el porqué tan poderoso. De nuevo, un ejemplo, el porqué, por ejemplo, un análisis de causa raíz es una de las herramientas más importantes en la definición de un problema. Se describe también cómo el cerebro humano se divide el tema de la neocorteza con el cerebro límbico. Obviamente, la neocorteza es responsable de todo el pensamiento racional y analítico, mientras que el cerebro límbico es responsable de todos los sentimientos como la confianza, lealtad, etc. El Ujú, por qué conecta ambas áreas, ambas zonas del cerebro, donde se origina entonces lo que es las decisiones y las emociones, ¿no? ujú, Cuando una cosa muy importante, cuando las organizaciones comunican su porqué, están apelando directamente a la parte del cerebro donde se impulsa el comportamiento. Eso explica que algunas decisiones no siempre son racionales y el por qué a veces simplemente sentimos algo que es correcto. También enfatiza al autor Sinek que al empezar con un por qué las organizaciones pueden crear una conexión emocional más profunda entre sus empleados y sus clientes, fomentando lo que podríamos decir la lealtad y el compromiso, que son básicamente el éxito en una organización que se presenta hacia la sociedad. Ese es lo que resumí yo del capítulo 2. del capítulo 2. William, que llegaste un poquito tarde. William, ¿nos puedes hacer tu comentario con respecto al capítulo número 2? Un pequeño comentario, algo que te ha parecido interesante. Hola, William. Perdimos a William. Carmen. Hola, Carmen. ¿Estás con nosotros, Carmen? Sí, estoy con vosotros. Me he unido tarde y no he terminado de leer el capítulo 2. No hay problema. Los Si quieres para la encuentro, próxima, ¿te parece? No hay ningún eso problema. es, sí. Seguimos Perfecto, acá. Lo gracias. importante es compartir, ¿verdad? Explora, descubre, aprende y Eso comparte, es. ¿verdad? Y de lo que otros ven, lo tienes. Tirso, cuéntanos de tu capítulo número 2 que viste interesante por ahí. Bueno, carrots and sticks. Yo lo veo más todas esas cositas que las empresas implementan para movilizar, para motivar, pues, ¿no? Dinero, promociones, la, la manipulación, todas esas cosas que ocurren en las empresas, y que mueven, efectivamente, como dijo Fabio, la mueven al cerebro hacia esa dirección, y
Y digamos, al final del día, si no son más que eso, las personas no se van a movilizar, no la van a tomar, no van a tomar como suyo ese porqué, y por supuesto no habrá éxito, no habrá lealtad, no habrá todas las cosas que se están buscando desde un punto de vista de liderazgo, ¿no? Ujú. Pero es eso, en las empresas hay muchas de esas cosas que te empujan, que te manipulan, te hacen ver luz donde no la hay, y al final del día, pues, eso no ayuda, pues. Yo lo veo desde ese punto de vista, realmente, si todas esas zanahorias y palitos, pues, alimentan al porqué, vale la pena. De lo contrario, se pierden el tiempo. Antonio, cuéntanos, ¿qué viste en ese capítulo número 2? Mira, de ese capítulo número 2 me pareció súper interesante, aunque me perdí en la lectura porque se pone a hablar de tantos elementos, digamos, que terminan siendo eh, puntos de llamado a atención para los clientes, enfocado a lo que hacen los negocios. Y me llamó la atención el tema de todos los elementos que usan las compañías hoy por hoy para llamar la atención del consumidor. Y me trajo a la mente una frase que es que los seres humanos se mueven en dos vertientes, pues, o el placer o el dolor. Entonces, normalmente huyes del dolor para irte al placer. Y con todo lo que estaban haciendo del tema de las promociones, de los precios, de las aspiraciones, etcétera, era cómo hacían para atraer esos clientes y que efectivamente pudiera generar el revenue. Uno de los temas que sí me llamó la atención y es el tema de la lealtad. ¿Qué tan leales son tus clientes, tus colaboradores, y en qué se diferencia una empresa que hace negocios repetitivos a esa empresa que efectivamente tiene ese raving fans, ¿no? Esos fanáticos que a ultranza van a ir. Y hago el ejemplo. Ya yo no tomo refresco, soda, pero si había, yo tomaba era Coca-Cola. Jamás pensaba tomar Pepsi. Entonces, es el punto de cómo efectivamente llamas y adquieres esa razón de ser hacia tu cliente. Ujú. Marimar, cuéntanos tus comentarios con respecto al 2. Perdimos a Marimar. ¿Estás con nosotros, Marimar? Sí, Eli. perdona, que estaba en mute. Aparte de todo lo que han dicho mis compañeros, que parece muy evidente, quería poner uno de los ejemplos que ponía en el capítulo 1 y lo podemos ver. Por ejemplo, Apple no hace descuentos, no hace fidelización, no hace marketing y se lleva todos los clientes y una parte del mercado enorme. Otros empresas están dando un montón de descuentos, un montón de fidelización, que si te haces bien, que si no sé qué, y no llegan ni siquiera a esa parte del mercado. Entonces ahí se ve claramente la diferencia. Yo me gustaría llevar también esto de carrots and sticks a dos campos diferentes. Uno en el de leadership, ¿vale? En el que creo que la diferencia de leadership, que es el que entiende el why, el líder inspiracional y que la gente te sigue, y en lo que llamamos jefe, ¿no? Que actúa un poco con el miedo y que te puede seguir porque eres un poder jerárquico y que depende un poco del dinero, de partir de ese dolor para el placer, etcétera, etcétera, pero que ahí también se crea una lealtad y una diferencia entre trabajar con zanahorias o trabajar con el guay y con la inspiración, ¿vale? Igual que en otro campo que lo podemos aplicar es en la educación de los niños. Quiero decir, bueno, que se sale un poco más de este club de lectura, pero que también podemos tener muchos ejemplos en los que se ve claramente esto que para mí es algo que lo vemos todos los días, quiero decir, y que es así, quiero decir. Ujú. Eli, ¿qué viste tú interesante en ese capítulo? Mira, la lectura de este capítulo me llevó, o sea, porque realmente él va como pasándose por las diferentes herramientas con las que puedes estimular y
y transmitir, digamos, una idea a la persona que le quieras vender un producto o un servicio, ¿no? O sea, cuando te hablan de precio, de miedos, de manipulaciones, cómo llega. Pero más allá de lo que él dice, me hizo recordar al marketing, el neuromarketing y también lo que he leído de neurociencias, porque básicamente los ejemplos que él pone ahí, él menciona dos partes del cerebro, pero el neuromarketing te habla de los tres, que son el cerebro inteligente, el emocional y el reptil. Y aunque hace mención al reptil desde el punto de vista de poder satisfacer lo básico del consumidor, no lo dice explícitamente, me imagino que para justificar su teoría del why, ¿no? Entonces, o enfocar su teoría del why, no justificar, sino enfocar, porque lo enfoca al inteligente y al emocional. Pero yo creo que sí hace falta que uno sepa de esos tres niveles, porque los tres niveles son los que te llevan a tomar una decisión o una elección, siempre. No trabajas por separado. De hecho, los ejemplos de neuromarketing que yo he revisado, siempre tienes que tener el discurso inteligente, ese discurso debe tocar las emociones de la persona, para lo cual también toman en cuenta género y edad y experiencias si logran sacar la información a la persona, y siempre, siempre, siempre tienen que vender algo del cerebro reptil, o la persona te tiene que comprar algo del cerebro reptil, que son sus necesidades básicas. Entonces, creo que él hace uso de eso en este capítulo. Y lo otro que quería compartir es justamente que también tiene que ver con neurociencia, porque me llamó la atención lo que dijeron hace un momento sobre las vísceras, sobre movernos por la parte intestinal, porque también te explican hoy en día que existe una comunicación en las personas, y no solamente se da a nivel de cerebro, que es como que se sincronizan los cerebros, y esto lo pueden ver con Nazaret Castellano, que se dedica a esta investigación. Ella es neurocientífica y ella te explica cómo se sincronizan los cerebros en una conversación, cómo se sincronizan el corazón en una conversación y cómo se sincronizan lo que son los intestinos. Entonces las personas no solamente se están comunicando por gestos o palabras, sino que también existe esa sincronía de la que no estamos conscientes, pero que él también con los ejemplos las expone. Entonces, eso quería compartir, que yo creo que el libro entre líneas tiene mucha neurociencia. Ahí dentro del capítulo vieron comentarios interesantes, cosas como por ejemplo, muchas empresas no tienen idea de quiénes son sus clientes y sus empleados. Lealtad versus negocio repetitivo. Miedo real o percibido. El miedo real o percibido es lo suficiente para hacer que las personas ignoren el propósito del trabajo. Los malos consumen drogas pero no las venden, ¿no? Pero había uno que para mí fue muy interesante, que decía, la manipulación no es necesariamente negativa, puede ser una táctica benigna y ha sido naturalizada la manipulación. ¿Alguien me puede comentar sobre eso? El último, la manipulación no es necesariamente negativa, puede ser una táctica benigna. Y alguien dijo, la manipulación ha sido naturalizada. Hombre, yo creo que la manipulación, cuando la manipulación es una técnica de negociación a la base, ¿vale? Pero quiere decir, la manipulación en el sentido peyorativo es cuando se hace para unos fines que no son honestos, quiero decir, o que no son buenos, quiero decir, pero hay muchas técnicas de negociación que se basan en la manipulación, quiero decir. Es verdad que no sé si esto lo podemos llamar naturalización o que lo hemos estandarizado o lo hemos integrado en nuestro día a día. Luego tiene el lado peyorativo la palabra manipulación,
cuando tratas de obtener unos fines que se saltan la ética o fines un poco negativos, ¿no? Pero yo entiendo eso como, es verdad que lo llevamos muy asumido del día a día y porque hay técnicas de manipulación que son técnicas de negociación y así lo presentan. Tiene una reunión, ahora te llamo. Para mí la gran sorpresa es decir, vuelvo a caer o me recordé cuando en el PMI dijeron que no había, que el riesgo no era negativo, sino que había riesgo positivo y riesgo negativo, ¿no? Entonces algo así como que la manipulación no es negativa, ni es positiva, sino simplemente es el acto de que una persona, perdón, de hacer que una persona haga algo a favor de otra. Es como decir, bueno, pero tú puedes tener unas negociaciones ganar-ganar y igualito sigues intentando manipular al otro, ¿no? Realmente la manipulación no es negativa, puede ser negativa y positiva, Sí, ¿no? como yo lo veo, la manipulación busca un cambio. X persona o X grupo opera, existe, trabaja de una manera y una de las herramientas para provocar ese cambio es la manipulación. Si el resultado es positivo, tú dirías, bueno, sí, eh, si antes consumías droga y a través de la manipulación dejaste de consumirla, pues bueno, el cambio fue positivo. Si la persona que objeto del cambio lo siente como positivo, será una manipulación positiva. Si no, bueno, sencillamente fue un intento de manipulación fallido, no resultó. Pero es una herramienta, pues, una herramienta que en términos de empresa es muy común, como el libro termina ahí en su oración final. Es algo así como un estándar en el mundo de los negocios, manipular. Es normal que te Sí, manipulen y pensando que es positivo. Dime, Eli. sí, bueno, el comentario que leíste lo hice yo y lo hice porque me sorprendió del autor que hiciera el comentario como que nosotros lo hacemos, pues, o sea que, y él mismo es el que está como dando esa visión, lo mismo que con el miedo, lo mismo que con otras. Él en cada uno de las, digamos, de esas herramientas de presión de grupo, miedo, lo que sea que de los subtítulos que está hablando, para mí simplemente está transmitiendo como las diferentes herramientas que la humanidad hasta ahora ha utilizado para salirse con la suya. Y Ujú. yo entendería que por el enfoque del libro en algún momento, por el tema inspiracional, o sea, todas estas herramientas son débiles, sí son débiles porque van, digamos, en detrimento de lo que es la parte energética o del ser de la persona. Así que si el enfoque del libro va a ser llevarnos a que la mejor herramienta es que nosotros podemos inspirar a otros, bueno, eso sí que eleva bastante las energías y sería, digamos, la conclusión que yo esperaría de este libro. Entonces, porque creo que en sí ese capítulo lo que te está mostrando son como las diferentes herramientas que hasta ahora abiertamente y descaradamente han usado con nosotros para vendernos un producto o salirse con la suya, alimentando creencias en los seres humanos. Eso. José, ahí mi opinión sobre el tema de la manipulación es que ya el ser humano se dio cuenta que puede lograr un resultado a su favor utilizando ciertos tipos de herramientas sin usar las herramientas de otros comportamientos anteriores del ser humano, como por ejemplo la persuasión de una guerra o irse a lo físico, ¿no? Y ahora ya hay tantas herramientas para poder lograr un, un efecto en otra persona sin tener una intervención directa física, ¿no? Y eso yo creo que es lo que está aconteciendo ahora. Hay muchas herramientas y obviamente el autor, obviamente está vendiendo su producto, su teoría en base al tema del por qué. Obviamente, como he dicho anteriormente, el por qué es una herramienta muy poderosa
para muchas cosas y hay que simplemente saberla aplicarla en buena lid, en buena lid. Te iba a pedir cerrar esta discusión, Fabio. ¿Puedes darnos unas últimas palabras, un minutico de estos dos capítulos de toda esta discusión? Nuestro super experto, Fabio. Bueno, en resumen, sobre el capítulo 1, se examina como la mayoría de las organizaciones y las personas tienden a enfocarse en el qué y en el cómo, en vez de usar. E introduce, obviamente, el concepto del círculo dorado con el por qué como centro y el qué y por qué ya en anillos exteriores. En cuanto al círculo dorado, que se profundiza en el capítulo 2, se explica cómo el por qué es una creencia central y que inspira a una organización. El cómo está más ligado a los valores y principios que guían cómo se persigue esa creencia. Y el qué son las actividades tangibles que resultan de esto. O sea, ese es digamos, el resumen final de ambos capítulos, el target final de ambos capítulos. Sí. Les recuerdo, el próximo martes tenemos la parte número 2, una perspectiva alternativa. Son 3 capítulos. Tenemos que intentar hacer más eficientes las discusiones porque no deberíamos pasar de media hora o el compartir de nosotros. Entonces, para mí ha sido, bueno, un puntico adicional. Les recuerdo, tenemos un salón en Google Classroom. No sé si lo vieron. Lo puse para que inicialmente las personas pudiesen compartir información. Lo estaba viendo, quería ver si simplemente se unían y tal. En la primera les coloqué una herramienta perdón, una tareita que era, por favor, si pueden identificarse, ¿no? Ah, no, perdón. Si pueden simplemente identificarse, lo que es el Facebook, ¿sí? ¿Ok? ¿Quiénes son las personas que están ahí? Ahí van a ver una hojita Excel y van a ver cómo yo les voy a ir colocando tareas para intentando más o menos entre todos nosotros organizar lo que tenemos aquí en la mente, ¿no? Me queda simplemente estar agradecido con ustedes por haber participado y a la brevedad, en no más de media hora, compartiré la grabación para los que no pudieron participar de esta reunión, ¿sí? Hoy tuvimos de experto a nuestro amigo Fabio Benítez. Si hay alguno que quiera compartir o resumir información ayudándonos, está a la orden, ¿sí? Me despido de todos ustedes. Ha Muchas sido un placer. gracias. Ok. Cuídense. Chao, chao. Cuídense. Gracias, Reina. Ok. Saludos. Gracias, chao.